la manera más expedita, más clara y además más concreta y más efectiva para acabar con las noticias falsas es que la gente le niegue la credibilidad a eso, es que la gente Exacto. no siga buscando las noticias donde ya sabemos que no va a haber noticias sino narrativas falsas. Esta narrativa de usar a los niños para manipular la realidad, eso se vio con Obama. Cuando entró Trump a la presidencia lo acusaron de meter niños en jaulas por este mismo tema de la inmigración ilegal. Y esos niños y esas jaulas los había metido Obama. Las fotos que se mostraron a la prensa eran de la presidencia de Obama. El trabajo que está haciendo ICE no puede ser nunca un trabajo perfecto. Hay agentes buenos, agentes malos, regulares. La propia administración creo que tiene que crear filtros para que no caiga todo el mundo en el mismo saco. Pero lo que estamos viendo sale fuera de lo que es el mensaje o el fondo migratorio. Esto es una desestabilización social creada desde hace mucho tiempo con un objetivo que puede seguir causando mucho daño, Fernando. Sí, mira, hay varias cosas aquí, ¿no? A ti no te faltó nada decir. Tim Walz pudo ser vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Tú no imaginas que ese hombre fuera ocupar ahora el puesto que tiene J.D. Vance, por ejemplo? ¿Cómo estaría este país? Lo otro es que hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es el tema migratorio, lo que se está haciendo, y otra cosa es la corrupción que hay en Minnesota. O sea, no tienen cómo tapar eso. Y la tercera cosa, los grupos financiados. Aquí lo que hay que evitar es que esto pase a mayores, porque esos grupos pueden ir a violencia. Déjame decirte que todo esto tuvo antecedentes de los años 70 y finales de los 60. Black Lives Matter es lo mismo que las Panteras Negras. Un movimiento que dice luchar por los derechos de las personas negras, pero es un movimiento de tinte marxista y además terminan volviéndose corruptos, como ya se ha visto. Eso es uno. Movimientos vamos a hablar de personas blancas, hubo de Weather on the Ground, que eran terroristas aquí que ponían bombas en los años 70 en Nueva York y muchos de los cuales fueron presos muchos años. Uno de ellos tuvo mucho que ver con la campaña presidencial de Obama, años después que había sido un terrorista connotado, él y su mujer, pone bombas, en otras palabras. Entonces, esto es lo que es peligroso, porque esta gente sí están financiados, sí tienen dinero, y en los años 60 y pico, 70, pasaron a la violencia. Pasaron a poner bombas, pasaron a matar policías, que muchos se fueron para Cuba. Hace poco se murió una en Cuba, Sara Chacu, Sí, me acuerdo. refugiada, pero en Cuba hay muchos más. Ya se han ido muriendo porque son viejos. Date cuenta que eso fue a principios de los años 70, hace más de 50 años. Ya son personas que tienen 70 y pico, 80 años. Lo que llama la atención es que los departamentos de Estado de los Estados Unidos nunca han presionado a Cuba para que devuelva a esta gente. Y esa situación aquí adentro provoca desestabilización y eso es lo que quieren con el gobierno de Trump. Vamos a pasar con Jaime Flores, vocero hispano del Partido Republicano, porque le quiero hacer exactamente la misma pregunta. Jaime, tú y yo hemos hablado en innumerables ocasiones, yo creo que en mi editorial he manifestado que aunque no hay nada perfecto, lo más imperfecto es incentivar a la violencia, incentivar al odio, a la intimidación y al terror, como está ocurriendo en Minnesota de una forma organizada y solapada por estos medios de comunicación que se dicen neutrales, pero que lo que están haciendo con sus titulares, como vimos ayer en el Daily Beast, es ayudar a que esto vaya creciendo. Dice la sabiduría popular, Marian, que cuando un pueblo no recuerda su historia está dispuesto y está condenado a repetirla. Y es algo muy similar a lo que sucedió ahí mismo en Minneapolis después de la muerte de un ciudadano afroamericano, muerte además completamente inexcusable, ya la justicia se hizo en torno a eso. Pero esto generó la muerte de George Floyd, una cantidad de disturbios muy similares a los que estamos viendo otra vez. Y el propósito en esa ocasión era exactamente el mismo que tenemos hoy, que es sacar de la Casa Blanca al presidente Trump. Lo hicieron entonces, lo están volviendo a hacer ahora, porque no tienen absolutamente ninguna otra acción que puedan llevar a cabo. No tienen ideas, no tienen candidatos, no tienen líderes, no tienen absolutamente nada en el Partido Demócrata. Y al mismo tiempo, no les queda más remedio que ver cómo el presidente Trump viene triunfando en cada una de las iniciativas que se ha propuesto. Viene cumpliendo cada una de las promesas que hizo en su campaña y eso obviamente tiene que ser muy doloroso para los demócratas. De manera que gente como Tim Walz, gente como el alcalde de Minneapolis, gente como la congresista Ilhan Omar, que debería estar más preocupada por ver cómo hace para salirse de estos escándalos de corrupción en los que está metida hasta el cuello, literalmente, pues no les queda más remedio que hacer esto, Marian. ¿Qué otra cosa pueden hacer?
actuar de manera irresponsable, levantar a la gente, buscar la manera de aparecer en los titulares de los medios de comunicación que además les sirven de caja de resonancia a todas estas acciones, Claro. pero no han propuesto absolutamente nada, Marian. ¿Qué quieren? A ver, ¿qué otra función quieren que haga ICE? ¿Quieren que ICE la reemplace a otra agencia? Que propongan cualquier cosa, así sea una locura, pero propongan algo y no tienen nada que proponer. Jaime, el vicepresidente J.D. Vance se refirió ayer a un caso que yo me referí en el programa de radio ayer también, porque esto muestra a la gente hasta qué punto se manipula la información. Y el presidente creo que se está volviendo un hacha demandando, bueno, si tenemos un medio como era la televisión inglesa, ¿cómo se llama? Que dieron toda la vuelta completamente al mensaje del presidente cuando el 6 de enero lo editaron a propósito para hacer parecer que era una incitación directa y lo tuvieron que reconocer y han tenido que pagar miles de millones de dólares por eso. Pero es que lo del día de ayer ocurrió igual. Este individuo que iban a detener, este ecuatoriano, que tiene además antecedentes, que tenía una orden de deportación, se llama Adrián Alexander Conejo. Tiene nombre y apellido, no era un niño que detuvieron, era un padre al que fueron a detener y ese mismo padre dejó abandonado en mitad de la nieve, en el coche, a su hijo de 5 años para huir de los agentes de ICE. Y ese niño tuvo que ser retenido por un agente de ICE para no dejar una criatura sola en mitad de la calle, en mitad de una nevada. Tuvo que quedarse con esa criatura mientras se produjo la detención. Pero a lo que voy con todo esto es la narrativa, Jaime. La narrativa que se está utilizando en los medios. Debería haber de alguna forma un mecanismo para que eso no siga increciendo. Sí, lamentablemente cualquier mecanismo que pues, se pueda utilizar para esto entraría muy cerca de lo que sería una censura y no quiero no imaginarme lo que los adversarios del presidente Trump y los medios de comunicación que le sirven de caja de resonancia harían el día que pues haya que aplicarle algunos correctivos a esta manera irresponsable como se está informando a la población. Pero a mí me parece que la manera más expedita, más clara y además más concreta y más efectiva para acabar con las noticias falsas es que la gente le niegue la credibilidad a eso, es que la gente no siga buscando las noticias donde ya sabemos que no va a haber noticias, sino narrativas falsas, recurrente y consistentemente, además, a lo largo del paso del tiempo. Así que lo que la gente tiene que hacer es escoger cuáles son los medios de comunicación en los que realmente confía. Yo creo que los grandes medios de comunicación de la comunidad hispana demostraron que pueden tener sintonía y pueden tener cobertura, pero si la gente creyera en ellos, el presidente Trump no hubiera ganado las elecciones de noviembre del 24. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente el vicepresidente J.D. Vance ayer en Minnesota a este respecto. I'm proud of the fact that we're standing behind law enforcement, and I'm proud of the fact that we're enforcing the country's laws. But, you know, you asked a question about this 5-year-old kid. I actually saw this terrible story while I was coming to Minneapolis. We just left Toledo, Ohio this morning for an economic messaging event. And I see this story, and I'm a father of a 5-year-old, actually, a 5-year-old little boy. And I think to myself, oh my God, this is terrible. How did we arrest a 5-year-old? Well, I do a little bit more follow-up research. And what I find is that the 5-year-old was not arrested, that his dad was an illegal alien, and then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. So the story is that ICE detained a 5-year-old. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Are they not supposed to arrest an illegal alien in the United States of America? If the argument is that you can't arrest people who have violated our laws because they have children, then every single parent is going to be completely given immunity from ever being the subject of law enforcement. That doesn't make any sense. No one thinks that makes any sense. Fernando, algo que además ayer incluso el exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, John Sanwet, que además fue appointed por Obama, o sea, fue en la época de Obama, dijo, la situación de intimidación hacia los agentes de ICE es extremadamente peligrosa. Es que se ha perdido el sentido común. Imagínate lo que es un niño de 5 años, el tamaño que puede tener, las libras que puede pesar, para que tú lo vayas a arrestar, ¿entiendes? Es una cosa y con un tan gorro de un absurda. pulpo, y la criatura preguntando qué está pasando. Esa número uno.
Número dos, esta narrativa de usar a los niños para manipular la realidad, eso se vio con Obama. Cuando entró Trump a la presidencia, lo acusaron de meter niños en jaulas por este mismo tema de la inmigración ilegal. Y esos niños y esas jaulas los había metido Obama. Las fotos que se mostraron a la prensa eran de la presidencia de Obama. Y empezó todo el mundo a repetir, claro, la gente esta que odia al presidente Trump y los anti-Trump y todo este tipo de cosas, a repetir que no, que Trump metía a los niños en jaula. Y cuando tú hablas de niños, la opinión pública se sensibiliza. Igual pasó ahora, hablaron de un niño de 5 años y las personas sin mucho sentido común empiezan a compartir y a hacer rodar esa bola. La verdad es esa. Ahora, lo que es lamentable aquí es que hay una narrativa que muchos millones de personas se creen, desde la parte demócrata, con tal de hacerle daño al presidente Trump de cualquier manera. O sea, Trump puede hacer cosas controversiales, esa es una cosa, pero otras muy distintas que tú digas que cada cosa que hace Trump está mal hecha o es una cosa mala para el pueblo americano, y eso no es así. Por cierto, hablando de todo eso, Jaime, ayer yo decía que la tormenta, además de ser meteorológica y estar en Minnesota, con razón se extendía a otros estados, porque Washington también en el Capitolio Jack Smith, con una actitud, por cierto, yo no sé cuál es tu opinión, pero a mí me pareció que era una actitud absolutamente prepotente, se sentó para responder, entre comillas, a las preguntas de los representantes y dijo poco, por ejemplo, de qué fue lo que le impulsó realmente a espiar a congresistas y senadores republicanos. Dijo poco de por qué al propio presidente de la Cámara le mandaron espiar. Dijo muy poco también de quién había dado la orden, si había sido él o él la había recibido para darla, de qué ocurrió en Mar-a-Lago. ¿Cómo lo viste tú? Pues igualmente, desafiante, bastante arrogante, además con muy pocas respuestas. Pero Marian, yo creo que ha llegado la hora de que todas estas investigaciones y todos estos procesos y todos estos titulares de que fulanito de tal va a rendir indagatoria y todo este tipo de cosas comiencen a producir resultados concretos. Ya es hora de que comencemos a sentenciar gente, ya es hora de que comencemos a ver que la gente está pagando el precio por haber pues violado la ley, haber violado pues el derecho a la intimidad y sobre todo el derecho al buen nombre de las personas, acusándolos de cargos falsos, adelantando procesos que además le costaron al erario público cantidades muy significativas de recursos. De manera que ha llegado la hora ya de comenzar a ver resultados de todo esto. Pero ¿y esos resultados los vamos a medir como estamos midiendo, por ejemplo, la actitud de los Clinton? Porque el problema aquí es que cuando se habla de justicia, y es quizá un poco la desesperanza que tienen las personas que nos están viendo ahora, Jaime, pareciera que existe una justicia para unos y una justicia para otros. Y cuando tú tienes, por ejemplo, a la exsecretaria de Estado que se ha librado hasta de destruir a golpe de martillo servidores, destruir documentación que le pidieron específicamente que no hiciera, de un Russia collusion, de lo que ocurrió en el Centro Nacional Demócrata en la época que Wasserman Schultz tuvo que salir como presidente del DNC, cuando se ha librado de tantas cosas y ahora le dicen tiene usted que comparecer, al menos para responder, a usted no le estamos acusando de nada, pero es justo que usted responda a preguntas que son necesarias con el caso Epstein. La callada por respuesta, no pasa nada, a mí no me va, esto no me va, pero ha habido gente que ha ido presa por no asistir a esas comparecencias. Además, Marian, durante todo el tiempo en que se procesó por una serie de causas absurdas, la mayoría de ellas ni siquiera justificaba que se llevaran a proceso contra el presidente Trump, la frase que más frecuentemente utilizaban ellos era nadie está por encima de la ley. Pero parece que para los demócratas eso tiene una interpretación cuando el alguien es republicano y otra completamente distinta cuando el alguien es demócrata. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la ex primera dama y también secretaria de Estado, ni el presidente Clinton. Tienen que responder, han sido citados por un cuerpo legislativo y tienen que cumplir con esa citación. Eso no es voluntario. Y si no, pues van a tener que sufrir las consecuencias, ¿no?